Hay muchas que seguramente recordarás y dirás, no sé ni quién es el locutor o quién es el actor, ni de cuándo es, pero la escucho y ya la había escuchado, la escuché durante toda mi infancia o la escuché toda la vida y lo oyes otra vez y te recuerda a ese tiempo, a ese momento, a ese instante, a esa promoción, lo que sea. Y eso es lo padre de las voces, ¿no? Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, con mucho gusto de saludarlos. Yo soy Carlos Agaón. En este canal, ya saben, platicamos con profesionales de diversas áreas, que si del teatro, del cine, pero nuestra especialidad es la voz. Tenemos a un profesional con muchos años de trayectoria en locución, también ha tenido participaciones increíbles en doblaje. Vamos a dar un repaso de todo lo que ha hecho. Estoy muy feliz de recibir a Milton Walsh. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches. A ver a qué hora ven este videíto, pero un gusto y un placer estar aquí participando con ustedes. Feliz de la vida de tenerte por acá, la verdad, muy contentos de recibirte. Y primero platícanos, es una vida dedicada a la locución, ¿cómo empezaste? Pues sí, ya son 32 años más o menos los que llevo en la locución dentro de la locución y pues bueno, es una historia que eh, quizás yo ni siquiera me imaginaba que esto iba a ser mi carrera profesional. Cuando arrancas no tienes idea de qué suceder, así que simplemente los años van pasando y te das cuenta que ya cumpliste más de 30 años como locutor. Y yo arranqué en radio, o sea, mi primera contacto con el micrófono fue en una estación de radio. Ahí fue donde yo arranqué y bueno, eso fue en 1991. Entonces, de ahí para acá, pues bueno, ya le contarás, pero yo arranqué en radio, llegué por un casting que escuché alguna vez en una estación de radio, me lancé al casting sin, la verdad, ninguna experiencia, sin ninguna idea de quedarme, simplemente era porque yo estudiaba teatro y en esa escuela nos incitaban a que tomáramos demasiadas experiencias de todo lo que se pudiera para, obviamente, fortalecer y enriquecer al actor para la interpretación de personajes. Entonces, por eso es que de pronto en un casting que escucho en el radio, digo, nunca he estado en una estación de radio, no sé ni cómo es, pues voy a ir. Total de que voy y hago mi casting, como Dios me dio a entender, más o menos ahí me pidieron que presentara unas canciones, que improvisara y me solté a hacer esa prueba. No sabía mucho de música, simplemente agarré la improvisación como mi arma personal y eso fue lo que me valió porque realmente no esperaba que me llamaran ni que me quedara, simplemente yo iba a tener como esa experiencia de saber qué era estar en una estación de radio y qué pasaba. Después me llamaron y fue como arranqué trabajando en radio, sin imaginar que me esperaba, pues bueno, una trayectoria interesante, muchas aventuras y cosas muy, muy padres que me ha dado pues esta profesión. Así es, y entonces empezaste en locución de cabina, ¿y en qué momento migras a la parte de locución comercial? Pues eso también es muy fortuito porque yo llevaba un programa ya en ese tiempo, un programa de rock en español, que estaba a promover grupos. Banda es una banda que se llama Querigma, el bajista tenía también un lugar de rock en español ahí en la Ciudad de México y le gustaba mucho cómo hacíamos las entrevistas y las dinámicas y la promoción. Entonces me invita a él a un proyecto que era para una estación de rock nacional 24 horas en una cadena nacional. Entonces dije, wow, por supuesto, yo me voy. Y entonces agarro y dejo lo que estaba haciendo en ese momento y vámonos. Pero resulta que nunca se hizo este proyecto por otras situaciones, no pasaba nada. Entonces yo me quedé volando algunos meses entre haberme quedado sin trabajo y esperar y seguir como esperando si se hacía o no. Hasta que un día dije, bueno, pues hablé a la estación de radio con el director comercial y de programación, perdón, y él finalmente me recibió después de mandarle un fax. En ese tiempo todavía faxes. El fax, ok. Y me dice, vente, no se va a hacer ese proyecto por otras cuestiones de, no sé, ahí de la empresa. La cosa es que no se hizo ese proyecto, pero me dice, ¿sabes qué? Estuviste insistiendo tanto que entonces te invito a que te unas a esta estación de radio. Pero dije, bueno, pues esto es una oportunidad y vámonos. Lo tomo y ahí es donde me quedo.
trabajando en radio ya en la Ciudad de México, y ahí es donde empiezo a conocer a otras personas que a su vez me llevan o me invitan, me conectan para trabajar con agencias de publicidad, que obviamente yo ni tenía idea siquiera que las voces podían funcionar para la publicidad, para los comerciales. Yo pensé que lo hacía el mismo que estaba en la radio, era el mismo que grababa todo. Nunca me imaginé que había una especialización en la carrera de locución, pero para locución comercial. Y obviamente, ya que empecé todo este recorrido, pues entendí que era algo totalmente distinto. Nada que ver con la locución de radio, ¿no? Que obviamente es muy interesante y todo, pero como se maneja la voz, como se modula la voz, es totalmente distinto. Entonces me tocó ahí empezar a desaprender todo lo que había hecho en radio para poder encontrar cómo utilizar la voz para los productos, para las campañas, para las marcas. Y así fue como hice mi transición de la radio a la locución comercial. Ok, es que son áreas muy distintas. La gente de repente oye que las dos se llaman locución y entonces piensa que son súper similares o que con una ya tienes la otra. Y nada que ver, la locución comercial tiene que ver con saber utilizar tu voz para un tema, a final de cuentas, de persuasión, ¿no? Tienes que incitar a la gente a que consuma X producto o X servicio y que te mimetices con lo que la empresa necesita comunicar. Exactamente. Y eso fue un poquito complejo de entender porque yo cuando empecé, justamente, me decían, no, es que te oyes como de radio. Y efectivamente yo no entendía, decía, no, ¿cómo? No, pues yo estoy hablando como hablo normal. No, no, hasta después te van cayendo los 20 conforme vas escuchando a otras voces. A mí todavía me tocó que los lugares donde se hacían casting, en las casas de casting, tú llegabas y te sentabas ahí, te anotabas en una libreta y conforme ibas llegando te iba tocando tu turno. Entonces de pronto te podías pasar una tarde esperando a que te tocara turno o unas horas y ahí escuchabas a otras voces. Me tocó escuchar a grandes voces de la locución comercial y empecé a entender cómo era la modulación de las voces, ¿no? Cómo hablar más cálido, cómo hablar con más fuerza, cómo hablar con más determinación, cómo hablar con más energía, cómo tener unos ritmos más juveniles. Y todo eso fue mi escuela realmente, porque en ese tiempo no había escuelas como ahora, que hay muchísimas escuelas, muchos lugares donde puedes aprender. En ese tiempo no existían. Entonces, para mí la escuela fue sentarme a escuchar cómo los demás hacían casting. Y de ahí aprendí. Y obviamente después el trabajo personal y tu propia auto, ¿cómo se dice? Auténtica, ayudando para que tú mismo vayas dándote cuenta en qué estás dando tus mismos tonos, en cuáles puedes mejorar, cuáles son tus ritmos, cómo bajar de ritmo, cómo darle más calidez, más fluidez, cómo hacerlo de diferentes maneras, ¿no? Entonces eso fue un aprendizaje que me tocó varios años, porque te digo, como venía de radio, me costó mucho trabajo cambiar el chip de cómo en la mente funciona la lectura, el ritmo, el disfrutar el texto, el cómo ir diciendo las cosas, ¿no? Y obviamente cuando trabajas contra imagen todavía es algo más interesante porque te nutre la imagen, te nutre el mood del comercial cuando ves unas tomas suaves, aéreas, o cuando son con una edición muy rápida, eso te va indicando qué tipo de locución se necesita, ¿no? Más obviamente toda la dirección que te da el productor o te da el director. Entonces fue un par de años muy padres, muy intensos, porque costaba trabajo entender de pronto para dónde ir. Y obviamente como llegas, en mi caso joven, de pronto querías utilizar siempre la voz grave, ¿no? Y te das cuenta que no es por ahí. A lo mejor para el radio te puede funcionar tener un estilo personal que te identifique perfectamente del resto. Ahí lo que más necesitas es ser muy versátil, con la mayor cantidad de recursos para que tú puedas manejar la voz lo más amplia, tu gama sea lo más ampliamente posible, enriquecida de tonos, de muchas cosas que te permitan participar en diferentes campañas de publicidad y que a lo mejor eso no se escuche igual todo, ¿no? Porque obviamente cuando llega un punto en tu carrera en que estás trabajando muy fuerte, muy duro, pues te empiezan a identificar y tu voz ya le empiezan a reconocer en todos lados. Y llega un momento en el que ya todo el mundo te identifica y tienes que volver a trabajar en eso para poderte otra vez desapegar o desaprender de todo eso, ¿no?
Entonces así es más o menos como me tocó esa parte de la locución comercial, de aprender y varios años de intensos de ir recogiendo mucho de dónde aprendí, de compañeros, de escucharlos y escucharlos y escucharlos y decir, ah, mira qué bonito tono hizo esta persona. Oye, qué padre se escucha la locución de él aquí. ¿Por qué? Ah, es que sus tonos están manejados en graves, en medios, en fin, ¿no? Te va enriqueciendo todo lo que escuchas, pero esa es la locución comercial. Es un mundo muy extenso y la verdad es que digo, después de tantas campañas tan exitosas para tantas marcas diversas que has hecho, hoy por hoy, digo, la locución no es un área en la que te metas por un tema de fama, ¿no? No es el área más prolífica, pero cuando una persona está estudiando locución comercial, digo porque yo estoy también tomando diplomados y demás, eres de los primeros nombres que salen a colación por todo lo que has hecho y eres de las voces más distintivas ya en la locución comercial. Entonces también de repente, me imagino, debió ser complicado el decir, como bien dices, ya tengo un nombre, tengo una campaña que fue muy exitosa, no me tengo que casar con esa campaña para que no todo sea igual a esa campaña, ¿no? Sí, exactamente. Justamente puedes enfrentarte en la parte complicada cuando ya tienes, como dices tú, un nombre, un reconocimiento, la gente escucha tu voz y la identifica inmediatamente. Entonces eso se vuelve un poquito complicado porque de pronto dicen, ay, es que suenas a esta marca o suenas a aquella. Y al final tu voz es tu voz. Ujú. Simplemente tienes que jugar con ella. Entonces va a haber quien la identifique. Pero, pues bueno, ahí está un poquito como la parte de la experiencia de cómo ir manejando tus graves, tus medios, tus agudos y tus ritmos. Entonces ahí te ayuda mucho a poder como darle una locución especial a una marca, por ejemplo, que es para dulces, que es para niños, y luego irte para anunciar una película, que es una película de terror, o cosas de ese tipo, es donde tu rango versátil, el más amplio que tengas, te va a ayudar. Si te quedas clavado con un solo estilo de voz, que sería como estar en el radio, en la locución comercial, obviamente te limita. Y eso es, a todos nos pasa, ¿no? O sea, todos tenemos nuestros rangos, pero uno debe tratar de buscar siempre la mayor amplitud de gama que puedas alcanzar. De pronto ni te das cuenta. Te cuento brevemente una historia que me tocó en una campaña que era para Infinitum, si no recuerdo, y el director me trajo de arriba para abajo y fueron muchas horas de trabajo y yo decía de pronto, bueno, es que a lo mejor no le gusta nada o qué pasa, como que le está dando muchísimas vueltas a esto. Y estuvimos trabajando y me decía, no, así no, ahora lo quiero más así, no, bájale aquí tantito, no, esto sí, esto no, esto no. Yo llegué a un punto en que dije, no, ya, yo creo que no soy la persona que está buscando o quiere otra cosa o no sé. Pero al final, cuando terminamos y me dijo, ya lo tengo. Cuando vimos la campaña, cómo quedó, fue algo padrísimo, o sea, totalmente diferente a lo que se venía haciendo con la marca. Entonces ahí entendí, comprendí cómo cuando un director principalmente ya trae todo en la mente de cómo quiere que se vea, cómo quiere que se escuche, cómo se imagina ya toda la producción completa con la música, ellos saben perfectamente qué quieren. Entonces, por eso se vuelve un poquito complicado poder transmitir a todos los que van a participar, tanto el locutor, el que hace la música, el que va a diseñar el audio, el que va a hacer la edición del video, poder transmitirles lo que quieren. Y entonces ahí es donde el locutor debe tener como esta humildad para de pronto decir, señor, dígame qué hay que hacer, no le gusta esto, me bajo, me subo, y de pronto te tocan estas sesiones largas, pesadas, pero cuando el director sabe lo que quiere, se saca un resultado maravilloso. Y hay también que entender que hay que creer en ti y no autosabotearnos, ¿no? Porque de repente pasan estas cosas que nos empiezan a dar indicaciones y demás, y entonces a lo mejor de repente decimos, chin, me está corrigiendo mucho, no soy la persona adecuada, no estoy funcionando, no estoy cumpliendo, y de repente pensar que pues estás trabajando para llegar a un resultado óptimo, y si estás ahí es por algo, ¿no? Sí, efectivamente, el trabajo con el director o con la persona que te está dirigiendo de pronto se puede volver un poquito complicada porque el poder transmitir con claridad
lo que tú quieres o lo que él quiere, no es fácil, ¿no? Porque pues obviamente son conceptos que son difíciles. Cuando yo te digo, lo quiero un poquito más romántico, a lo mejor tú entiendes romántico una intención suavecita, ¿no? Y a lo mejor él lo quiere un poquito más sensual y no se le vino la palabra sensual, pero tú sensual puedes entender como algo quizás más sexoso y así se va un poquito a veces complicando la información y eso es lo que de pronto puede hacer que no encontremos el punto en el que se siente complacido el director. Sin embargo, hay otros momentos en los que tú ya conoces mejor al director y a veces no es necesario más que un gesto para saber por dónde es la cosa, ¿no? Eso te pasa por lo general cuando arrancas una campaña nueva, cuando están buscando cambiar la imagen, cuando es una campaña nueva, vamos a transformar la imagen del producto. Entonces ahí es cuando uno empieza a trabajar mucho. Es la parte que a mí más me gusta, ¿eh? Finalmente es la que más me gusta, porque es donde tienes que meter todos tus recursos, donde puedes proponer, donde tienes que estar más abierto a recibir la información que te da el director y de ahí se va a crear la campaña, porque muchas veces hay una frase que te dicen, es que esta es la frase nueva que vamos a utilizar y queremos que se diga de tal forma, pero le das una toma, no les gusta, no enfatízamelo más al final, no me acentúes tanto esto, dímelo más planito, ándale, ahí está. Y cuando ya queda, es la frase que se va a quedar, porque a veces es el eslogan donde todos los comerciales van a cerrar con ese eslogan y ese lo tiene que cuidar. Entonces es muy interesante cómo cuando tienes que crear una campaña nueva, pues es muy intenso porque justamente de eso se trata, de una campaña que va a tratar de reemplazar lo que había antes, ¿no? Y se va a proponer algo nuevo y quieres llegar a un nuevo público y quieres que te vean de una nueva forma, que no se queden con la misma idea. Entonces, por ahí es creo que la parte que más me gusta a mí cuando arrancas una nueva campaña. Y de repente hay veces que haces spots de locución y demás en los que se dice una sola frase y a lo mejor esa frase es cortitititita, ¿no? Y con eso tienes que lograr transmitir todo lo que la marca puso en sus 30, 20 segundos de anuncio con una sola frase. Yo recuerdo mucho esta campaña de Sabritas con Adam Levine de Maroon 5, eh, donde tú hiciste la voz, si no mal recuerdo, al final del comercial, Sí. y era una frase, y esa frase tiene que enfatizar todo lo que vimos antes con Adam Levine. Es una cosa bien fuerte. Sabritas, ¿y tú qué harías por ella? Sí, exactamente. Justamente creo que es una de las marcas que tiene ese ejemplo perfecto, ¿no? Y simplemente cerrar con ese cierre es la marca que te va a identificar. Entonces a mí me decían, pues ya nada más escucho esa frase y ya sé que es Sabritas, ya sé que son unas papas, ya sé a lo que te refieres, ¿no? Y se te viene a la mente la imagen. Y esa parte creo que es la más importante de por qué las voces comerciales son tan importantes. Y me refiero a importantes en que tengan esta característica, este sello, para que en cuanto tú la escuches, inmediatamente te remita a esa marca o a ese producto. Hay muchas que seguramente recordarás y dirás, no sé ni quién es el locutor o quién es el actor, ni de cuándo es, pero la escucho y ya la había escuchado, la escuché durante toda mi infancia o la escuché toda la vida y lo oyes otra vez y te recuerda a ese tiempo, a ese momento, a ese instante, a esa promoción, lo que sea. Y eso es lo padre de las voces, ¿no? Entonces, por eso yo siempre defenderé que las voces comerciales sean voces verdaderamente identificatorias, no sé si es la palabra correcta, que identifiquen muy bien a una marca, ¿no? Por ejemplo, hay almacenes que tienen una voz de hace 10, 20, 30 años y esa voz, siempre que la escuches vas a decir, ah, es el Palacio de Hierro, ah, es no sé, Sabritas, o es Coca-Cola, o es Pepsi, porque tú identificas inmediatamente esa voz ya con el lugar, ¿no? Entonces, de pronto,
cambiar una voz en un producto, en un servicio, en una marca, hay que tomarlo con mucho cuidado, y eso creo que lo saben muy bien los publicistas, porque de pronto puede ser que visualmente esté muy bonito, pero cuando ya cambias la voz, te hace ruido, dices, entonces es a veces complejo, ¿no? El caso, por ejemplo, también en las caricaturas, que de pronto escuchaste por 20 años a los Picapiedra y de pronto te cambian una voz y ya no lo aceptas tan fácil, Sí, ¿no? brinca. ¿Eso en dónde queda? En el subconsciente. Ahí es donde se queda grabado, ¿no? Entonces, finalmente, las voces, por eso es que son tan importantes. Es un tema maravilloso para platicar. A mí me encanta el trabajo que haces para Televisa, esta voz con tanto dramatismo para las diferentes producciones, me parece genial. Ambos de mundos diferentes descubrirán que a veces, para encontrar el amor, se deben derramar muchas lágrimas. Pues en ese lado, por ejemplo, me gusta la parte donde trabajamos diferentes, en Televisa se trabajan diferentes productos, ¿no? Uno, por ejemplo, son deportes, fútbol, otros son noticias, otros son esto de las locuciones dramáticas para las telenovelas, ¿no? Cuando son lanzamientos. Me tocó hacer varias, y la mayoría pues eran dramas, ¿no? Son dramas, Órale, entonces sí. meterle ese dramatismo era muy interesante porque cada telenovela tenía una historia particular, pero dentro de que aún yo trabajo en Televisa grabando para diferentes cosas, a cada una hay que buscarle justamente su intención para que lo reconozcas, ¿no? Por ejemplo, que me toca grabar, y eso es todos los días, la barra de comedia de las 10 y entonces estás anunciando los programas de comedia y cada uno lleva un ritmo diferente, unos son más picosos, otros son más gritaditos, con más alegría, otros son con un hasta un poquito de acento de, órale, pues chale, ¿no? Y nos vemos a las 10 y cosas de ese tipo que se van jugando con los productos. Pero de pronto nos toca hacer películas, anunciar películas, y de ahí va variando, porque unas son comedia, otras son de terror, otras son de acción, otras son de drama, y a cada una hay que buscarle para que tenga sentido, ¿no? Lo que dices. Entonces, para mí ha sido eh, pues muy interesante, muy divertido el trabajar con esta marca de Televisa porque tiene muchísimas cosas para hacer locución diferente, ¿no? Ujú. Y pues así es, así es. ¿Y en qué momento haces esta transición al doblaje que si bien la parte de locución es más publicidad, pues el doblaje es actuación totalmente? Entonces, ¿cómo fue este brinco al doblaje? Fíjate que el brinco al doblaje se dio desde hace muchos años, de ahí 1990 y tantos, pero ahí la cosa fue que yo empecé a hacer muy poquito doblaje y no podía comprometerme más porque la parte de la locución comercial me llevaba mucho tiempo, y en la locución comercial tú llegas a una hora, te citan a una hora y no sabes a qué hora vas a salir. Hay producciones que pueden durar 20 minutos y terminas, sales rapidísimo, y otras que pueden durar 3, 4, 5 horas. Así es. Porque entre que grabas, entre que no les gustan, entre que llega el cliente y el cliente hace cambios y hay algo que no les pareció, entonces espérame tantito. Y ahí te tienen esperando un poquito cambios, correcciones, dándole más vueltas o esperar a que quede. Entonces eso no me permitía coordinarme con los llamados de doblaje. Ok. Los llamados de doblaje sí son muy estructurados. Te dicen, ¿sabes qué? Tienes 20 loops, 50 loops, 100 loops, te voy a necesitar media hora, 30 minutos, una hora. Y como ellos van haciendo toda su agenda con todos los actores de la película o la serie o el programa que estén doblando, pues obviamente tienen que respetar ese tiempo porque el director va así. Entonces, si tú de Rapidísimo. pronto dices, oye, tienes un llamado a las 10 y yo llego a las 10 en punto, pero tengo que salir antes porque ya me tengo que ir a un llamado, ya no me da tiempo. O te tardas en salir y llegas tardísimo, ya no les funciona. Entonces empiezas a quedar un poquito mal y eso hace que finalmente no tengas la capacidad de responder con todos los llamados. Ujú.
Entonces me tocó ir haciendo el doblaje, pues como que en los tiempos que podía, de pronto me invitaban a series y ahí, por ejemplo, eran series de a lo mejor 10, 15, 20 capítulos y me decían, es todos los días de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces decía, no, es que si me agarro esta chamba, entonces con lo que tengo de locución no voy a poder o voy a quedar mal. Y ahí era el conflicto, ¿no? Entonces de pronto pues no podía tomar muchas cosas. Entonces fui muy despacito en el doblaje porque la locución comercial no me permitía. Entonces sí iba a llamados en los cuales me podía comprometer a lo mejor un día sin problema y me organizaba. Pero cuando ya eran así, te digo, series de varios capítulos, pues ya se me complicaba. Entonces, el paso a pasito fue despacio con el doblaje y eso me permitió de pronto ir haciendo cositas interesantes, ir abriéndome camino, tomando experiencia, pero hasta el día de hoy yo sinceramente todavía no me considero un súper pro del doblaje, me gusta mucho, siento que todavía tengo mucho que aprender y cada vez que me toca trabajar con un director, algo aprendes, ¿no? Algo aprendes. Entonces, aún todavía este año que hice una serie que terminamos, que era para Disney, la directora me dio unos tips maravillosos, tuvo esta parte donde dijo, oye, ¿sabes qué? Mira, quiero decirte detallitos que estoy encontrando en tu doblaje, en este punto, en este, espero que no me lo tomes a mal. Y dije, no, wow, por el contrario, muchísimas gracias por ayudarme, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, tú no te das cuenta cuando estás haciendo algo diferente. Solamente el que está detrás, y si tú estuvieras en ese lugar, entenderías por qué te lo dicen. Es como que no alcanzas a percibir bien todo lo que haces hasta que lo ves, ¿no? Entonces, por eso es bien importante en el doblaje ver lo que tú haces. Una vez que lo grabas, ver lo que haces o escucharte, ¿no? Y ya vas entendiendo cuándo entraste tarde, cómo quedó cortado el final, cómo no llenaste bien, las pausas no las hiciste bien y no se llenó bien el lip sync, eh, cómo quedaste bajo en intención, a lo mejor le faltó más fuerza, o a lo mejor estás proyectando demasiado la voz y el cuate pues, está hablando en una voz muy susurrada. Esas cositas que son pues ya de actuación y de técnica, muchas veces no te las comentan. Entonces tú te quedas con tus vicios y así vas caminando, ¿no? Finalmente, cuando alguien te puede dar ese empujoncito o esa observación, yo personalmente lo agradezco muchísimo, ¿no? Porque Claro. siempre te ayuda a darte cuenta de cositas que a lo mejor puedes mejorar. Y así es el doblaje. Entonces, la parte del doblaje me ha dado muchas satisfacciones, muchos reconocimientos. No he hecho gran cantidad de películas como otros compañeros, pero creo que la experiencia que me ha tocado en algunos años ha sido muy, muy buena. Oye, eres parte del universo de Marvel, eres Vision. ¿Qué tal se sintió hacer este personaje? No creo que sea tan simple. Pues más vale que lo vuelva simple pronto. Estoy del lado de la vida. Ultron no lo está. Él quiere extinguirla. Y está esperando a... Ustedes. Pues este personaje justamente yo creo que ha sido uno de los que me ha dado mayores satisfacciones en cuanto al reconocimiento con el público y que le gusta. Y es un personaje maravilloso. Además, yo creo que no hubiera pedido otro personaje. Lo que pasa es que es muy interesante este personaje. Eh, yo en lo personal que lo he estudiado mucho, me parece que justo en este momento en el que estamos ahora viendo todo el tema de la inteligencia artificial, cómo está Está llegando, cañón. es un personaje que viene a caer como anillo al dedo. Entonces, yo no sé qué vaya a pasar, porque ya ves que por ahí se dice, no sé, no lo tengo confirmado, que se está grabando en este año, no sé si se va a empezar o ya empezaron, la grabación de WandaVision, la segunda temporada. Entonces, por ahí va a venir todo este tema, si es que realmente es así, y va a haber esta parte del otro visión que sale, que es el blanco, y que es como la antítesis, ¿no? Del visión rojo. Y ojalá, espero que sí sea cierto, porque si es así, va a estar buenísimo. Entonces, el personaje de Vision creo que tiene mucho futuro y espero que tenga mucho trabajo. Espero que sí. Oye, es que entre ese y también la computadora que también haces ahí en Marvel, es una maravilla.
Tú eres Ultron. Una iniciativa para mantener la paz mundial diseñada por el señor Stark. Las pruebas de integración de conciencia fallaron, así que no sé cómo se activó tu... ¿Dónde está ¿Dónde está tu cuerpo? Soy un programa. Sí, claro, por supuesto. Han sido, creo que, los dos personajes más interesantes, aunque el personaje en la película de Iron Man, que es Jarvis, que es la voz de la inteligencia artificial, digamos, de Tony Stark, pues fíjate cómo son las cosas. Esto también es muy interesante en el doblaje. De pronto te dan un llamado para un personaje o un llamado pequeñito, digamos, y no sabes la evolución que va a tener o en qué se va a convertir en los siguientes capítulos o en las siguientes temporadas. Con Jarvis me tocó, pues bueno, una participación mediana en la primera película y sin embargo gustó muchísimo. Gustó tanto que, bueno, no fue una, fueron 3 películas de Iron Man. Yo pensé que se iba a quedar en una, pero fue un personaje que la película les fue tan bien, que creo que hasta llegó a romper récord de taquilla o algo así. Le fue tan bien que finalmente evoluciona y se convierte en Visión. Y de Visión, pues bueno, ya hay 3 o 4 películas, ya no sé cuántas van de los Avengers. Y después tiene su serie, ¿no? En la serie de WandaVision. Entonces imagínate como de una participación pequeñita, mediana en la primera película de Iron Man, pum, 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 y va creciendo, ¿no? Y eso no lo sabes con muchos personajes. Digo, en el mundo del anime, ahí se ha visto, ¿no? Cómo crecen los personajes y aparecen y desaparecen y mueren y no mueren y ese tipo de cosas. Pero bueno, es parte del mundo del doblaje y los personajes que tanto gustan a los fans. Es un mundo increíble y has tenido participaciones bien padres en Transformers, en Viva Piñata. Está este personaje chiquitillo de Ralph, el demoledor Satín, que me encanta, se me hace increíble. Y pues supongo que tiene que ver con el simple hecho de que... Bueno, hoy es el 30 aniversario de mi juego. Feliz aniversario, Ralph. Gracias, Satán. Es Satín, en realidad. Claro. Ha sido una carrera bien cool. Y hay gente aquí escuchándonos, siempre me gusta cerrar con esto, gente que se quiere dedicar a la locución, al doblaje, que tienen interés en practicar el mundo de la voz. ¿Cuál sería el consejo y la recomendación de Milton Walsh? Pues que ahora que hay tantas opciones de estudiar con tantos profesionales que tienen sus academias, que si sienten el llamadito, sienten el gusto, sienten ahí el gusanito que les está diciendo, háganlo. Si les llama la atención, pruébenlo. Por mera curiosidad, si ustedes quieren. Y los que ya tengan más definido, pues métanle, por lo menos digan, 1 año me voy a dedicar a estudiar, a estar presente en los estudios. Dedíquense a eso y después van a decidir si es lo suyo o no. Pero ese sería mi consejo. Totalmente de acuerdo. Prepárense, amigos, es muy importante, es necesario. Milton, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué gusto recibirte, aprender de tu talento y de tu trabajo. Qué gusto que sí se hizo esta plática. Muchas gracias. No, al contrario, Carlos, muchísimas gracias. Qué bueno que se hizo esta charla, esta entrevista. La verdad que fue muy agradable. Y pues estamos al pendiente si en alguna otra ocasión hay algo más que comentar o hay algún personaje nuevo o cualquier otra cosa. Pues aquí estamos, Carlos, con todo gusto. Un saludo y un abrazo a todos los que nos estén viendo. Y pues bueno, no se despeguen del canal para seguir viendo más entrevistas interesantes. Eso es todo. Amigos, no se lo pierdan, les vamos a dejar aquí abajo todas las redes sociales de Milton para que vayan y lo sigan. Y también, por supuesto, suscríbanse al canal, síganos en las diferentes redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir aprendiendo con diferentes profesionales semana a semana. Cuídense mucho. Hasta la próxima.